Cuando decides marcharte, no lo haces con la fanfarria de una victoria, sino con la pesada y solemne quietud de un ritual sagrado. Es un acto que se siente más como una rendición que como una conquista, una renuncia dolorosa a un amor en el que habías invertido hasta la última fibra de tu ser. No hay un estallido de ira, no hay un portazo que retumbe en el pasillo. Solo existe el eco ensordecedor de tu silencio, un vacío que empieza a instalarse en el espacio que antes ocupabas con tu risa, tu calor y tu inagotable paciencia. Carl Jung diría que este tipo de partida es un movimiento sísmico en el inconsciente colectivo de la relación. El hombre, en su superficie, quizás no registre la magnitud del temblor de inmediato. Puede que siga con su rutina, que se convenza a sí mismo de que es un drama pasajero. Pero bajo esa fachada de indiferencia, una grieta fundamental ha comenzado a formarse en los cimientos de su psique. Una fractura que, tarde o temprano, exigirá su atención. La partida de una mujer que ha amado profundamente nunca es un simple abandono físico. Es, ante todo, la desintegración de un espejo. Jung nos enseñó que cada relación significativa funciona como un reflejo, un espejo en el que no solo vemos al otro, sino que, más importante aún, nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de esa persona. Para el hombre que no ha hecho el trabajo de conocerse, tú no eras solo su compañera, eras el espejo pulido que le devolvía la imagen del hombre que anhelaba ser. Reflejaba su potencial, su fuerza, la versión idealizada de sí mismo, que tu amor y tu fe sostenían. Por eso, cuando te vas, no solo dejas una cama vacía y una casa silenciosa. Lo que realmente haces es hacer añicos ese espejo. De repente, él se ve forzado a mirarse sin el filtro de tu admiración, y lo que encuentra es un reflejo crudo, desconocido y a menudo insoportable. Y esa, precisamente, es la primera etapa de su involuntario viaje hacia adentro. Lo primero que se derrumba en él no es el corazón, sino el ego. Hay que entender, como explicaba Jung, que el ego masculino, especialmente aquel que no ha sido confrontado, es una fortaleza construida con materiales externos, validación, control y un sentido de poder sobre su entorno, incluidas tus emociones, tu presencia constante, tus respuestas, tus intentos por dialogar, eran los ladrillos que mantenían erguidos sus muros. Él confundía tu disponibilidad con devoción, tu paciencia con aprobación. No se sentía necesariamente amado, pero se sentía en control, que para su ego era prácticamente lo mismo. Tu partida, ejecutada con una calma devastadora, no es una piedra que se lanza contra su fortaleza, es una demolición controlada. Le arrebatas el poder de decidir cuándo y cómo interactuar, le quitas la certeza de que siempre estarás ahí. Y al hacerlo, pulverizas la imagen que él proyectaba al mundo, la máscara de hombre seguro y deseado que tanto se esforzó por mantener. Esta herida inicial, en su orgullo, es una experiencia profundamente desconcertante para él, acostumbrado a dinámicas de poder, a ganar discusiones y a tener la última palabra. Se encuentra de repente en un territorio desconocido, donde sus viejas estrategias son inútiles. Tu silencio es un lenguaje que no sabe cómo interpretar ni cómo combatir. Podrá reaccionar con una frialdad exagerada, mostrarse distante o incluso hacer comentarios sarcásticos para aparentar que no le importa. Allá ella, se dirá. No sabe lo que se pierde. Pero esta postura, como señalaría Jung, no es una demostración de fortaleza, sino un mecanismo de defensa primitivo. Es la máscara del ego intentando ocultar una verdad aterradora. Ha perdido el acceso a ti, a esa fuente de validación que daba por sentada, y, por primera vez, no tiene ni la más remota idea de qué hacer con el vacío que dejas, un vacío que le irrita antes de doler porque le muestra su propia impotencia. Así pues, el primer capítulo de su duelo no está escrito con lágrimas de tristeza, sino con la tinta de la frustración y la derrota. Él no extraña tu esencia todavía. Lo que echa en falta es el rol que tú jugabas en el guión de su vida, el de la mujer que, con su sola presencia, confirmaba su valor. Se enfrenta a un silencio que no es pasivo,
sino activo y revelador. Es un silencio que le desarma por completo, porque no hay conflicto que ganar, no hay drama en el que pueda posicionarse como la víctima o el héroe, solo queda el espacio desnudo que tú dejaste, un espacio que antes llenabas con tu energía, y que ahora se convierte en un escenario vacío, donde su ego, por primera vez, no encuentra su pedestal. Jung afirmaba que el cambio real solo empieza cuando las estructuras que nos sostenían se desmoronan, y tu partida silenciosa es precisamente eso ante el colapso de la ilusión de control. El primer y más amargo paso hacia una confrontación consigo mismo que él nunca buscó. Una vez que el estruendo inicial del ego herido comienza a disiparse, algo mucho más profundo y antiguo empieza a removerse en su interior. Es aquí cuando, como advertía Carl Jung, la sombra despierta de su letargo. La sombra es ese rincón oscuro y olvidado de la psique, donde arrojamos todo lo que nos negamos a aceptar de nosotros mismos, nuestras inseguridades más profundas, nuestros miedos más vergonzosos, nuestra dependencia emocional, la sensación persistente de no ser suficientes. Mientras tú estabas a su lado, amándolo, comprendiendo sus silencios y proveyendo un refugio seguro para sus ansiedades no expresadas, su sombra permanecía dormida, apaciguada por tu luz. Tu presencia funcionaba como un bálsamo que mantenía esas heridas ocultas y silenciadas. Pero ahora que te has ido, ese bálsamo desaparece. Tu ausencia no solo deja un vacío, sino que apaga la luz que mantenía a los monstruos a raya, obligándolo a escucharlos por primera vez en mucho, mucho tiempo. El despertar de la sombra no es un proceso amable, es una confrontación brutal y sin anestesia. Sin ti, como amortiguador, él ya no tiene a dónde huir para escapar de sí mismo. Las distracciones que busca, salidas, trabajo excesivo, incluso la compañía de otras personas, se sienten huecas, insuficientes para llenar el abismo que tu partida ha revelado. Es en la soledad de sus noches, en los momentos de quietud forzada, cuando las preguntas que antes evitaba comienzan a surgir con una fuerza implacable. ¿Por qué se fue realmente? ¿Qué parte de mí la ahuyentó? ¿Por qué no fui capaz de ser el hombre que ella necesitaba? Estas preguntas no provienen de su mente racional, sino de esa voz sombría y honesta que tu presencia mantenía callada. Jung insistía en que no podemos sanar aquello que nos negamos a enfrentar. Tu marcha entonces se convierte en el catalizador involuntario de su propia terapia de choque, forzándolo a confrontar las verdades que había enterrado bajo capas de orgullo y negación. Te extraña, sí, pero al principio no es un anhelo romántico, es algo mucho más visceral. Te extraña porque su sombra, por primera vez, está hablando, y su voz no es dulce, sino áspera y acusadora. Le recuerda su propia insuficiencia, su cobardía emocional, su incapacidad para sostener un amor real. Extraña la paz que tú le proporcionabas, no porque fueras simplemente una buena compañera, sino porque tu calma silenciaba su caos interior. En el fondo, aunque intente negarlo con todas sus fuerzas, él sabe que lo que perdió no fue algo común, irreemplazable. Sabe que fuiste una oportunidad única de crecimiento, una invitación a amar desde un lugar más auténtico y vulnerable, y la dejó pasar por miedo. Esa conciencia, esa punzada de una pérdida irreparable, es el verdadero comienzo de un duelo que va más allá del ego. Es el alma reconociendo, con retraso, el tesoro que no supo valorar ni cuidar. El arrepentimiento genuino, a diferencia de la culpa superficial, no llega de inmediato. No es un evento ruidoso ni dramático, es un visitante sigiloso que se instala lentamente, mucho después de que el polvo de la ruptura se ha sentado. Al principio, como mecanismo de defensa, él llenará cada espacio que dejaste, publicará fotos sonriendo, buscará validación externa, intentará demostrarse a sí mismo y al mundo que está mejor sin ti, que sigue adelante. El ego, como explicaba Jung, necesita crear una narrativa de supervivencia y triunfo, pero el arrepentimiento no se deja engañar por estas apariencias. Espera pacientemente en la sombra. Aguarda a que el ruido de las distracciones se apague, a que la novedad de otras compañías
pierda su brillo, a que se dé cuenta de que nadie más parece entenderlo de la misma forma en que tú lo hacías, sin necesidad de tantas explicaciones. El arrepentimiento espera el momento de absoluta soledad para susurrar su verdad, y ese momento siempre llega. Puede ser una tarde de domingo, con la casa en silencio, o al escuchar casualmente esa canción que solían compartir. De repente, el recuerdo de ti no es solo una memoria, sino una presencia palpable, un vacío con tu forma exacta. Y es ahí cuando el arrepentimiento lo golpea, no como una ola furiosa, sino como una marea lenta y profunda que lo inunda todo. No es que extrañe tener una novia, extraña tu energía, tu lealtad incondicional, la forma en que tu mirada podía calmar sus peores tormentas. Empieza a recordar los detalles en cómo cuidabas de él cuando estaba enfermo, cómo celebrabas sus pequeños logros, cómo apostaste por su potencial, incluso cuando él mismo no lo hacía. Y con cada recuerdo, la dolorosa verdad se hace más clara. No perdió una relación, perdió a la única persona que le mostró un amor que quizás no merecía, pero que, desesperadamente, necesitaba. Lo más cruel del arrepentimiento tardío es que, cuando finalmente lo golpea con toda su fuerza, descubre una verdad demoledora. Mientras él se distraía, tú comenzabas a sanar. Mientras él llenaba sus noches de ruido para no escucharse, tú te sumergías en tu silencio para reconstruirte. Y cuando él, por fin, levanta la vista, esperando encontrarte anclada en el pasado, se topa con la imagen de una mujer que ha vuelto a caminar, que ha reencontrado su centro y ha tejido una vida que ya no gira en torno a su órbita. Es en ese preciso instante que su anhelo se transforma. El quiero que vuelvas se convierte en el agónico. Ya no puedo regresar. Jung describió este tipo de realizaciones como ver una puerta cerrándose en cámara lenta. Él puede ver el umbral, puede recordar el calor del hogar que había del otro lado, pero sus pies están clavados en el suelo, y sabe, con una certeza que le hiela los huesos, que esa puerta no se volverá a abrir para él. Carl Jung postuló que el alma humana se resiste ferozmente al cambio, y solo se transforma cuando el dolor de permanecer igual se vuelve más insoportable que el miedo a lo desconocido. Tu partida es, para este hombre, el catalizador que crea precisamente ese nivel de dolor. El malestar de la relación era un dolor sordo y manejable para él, uno que podía ignorar o atribuirte a ti. Sin embargo, el dolor de tu ausencia definitiva, combinado con el despertar de su sombra, es agudo, ineludible y enteramente suyo. Ya no puede proyectarlo. Este es el punto de inflexión. El dolor de su pérdida y de su soledad se vuelve tan grande que supera su miedo a mirar sus propias heridas, su pánico a admitir su propia insuficiencia. Es un llamado forzoso a la introspección. Tu ausencia no solo le duele, sino que lo empuja al borde del precipicio de su propia mediocridad emocional, dejándole solo dos opciones: saltar hacia la transformación o quedarse estancado para siempre. Tu ausencia, con el tiempo, se convierte en algo más que un simple vacío. Se transforma en un espejo implacable de su propia insuficiencia. Como Jung nos enseñó, no vemos el mundo como es, sino como somos nosotros. Al principio, él mira ese espejo y, en un acto de pura negación, culpa al reflejo, se dice a sí mismo que el problema eras tú. Ella era demasiado intensa, pedía demasiado, era imposible de complacer. Estas justificaciones son el último intento desesperado de su ego por mantener el control de la narrativa, por pintar un cuadro en el que él es la víctima razonable y tú la figura emocionalmente caótica. Es una armadura psicológica que se pone para protegerse de una verdad mucho más incómoda. El problema no era la intensidad de tu amor, sino su incapacidad para estar a la altura de él, para recibirlo y corresponderlo con la misma entrega y madurez. Pero el tiempo, junto con tu silencio inquebrantable, es un disolvente poderoso para las mentiras del ego. Poco a poco, ese espejo que él intentaba culpar se vuelve cada vez más claro, más nítido, y lo que le muestra ya no son excusas, sino hechos. Empiezan a desfilar por su mente, como fantasmas, los momentos específicos de su fracaso, a las veces que minimizó tus sentimientos,
las promesas de cambio que se desvanecieron en el aire, las noches en que te dio la espalda, cuando solo buscabas un abrazo, la cobardía con la que evitaba cualquier conversación que requiriera una vulnerabilidad real. Ya no es una sensación vaga de haber fallado, es un catálogo detallado de todas las veces que elegiste la relación mientras él elegía su comodidad, su miedo o su orgullo. Cada recuerdo es un clavo más en el ataúd de la imagen idealizada que tenía de sí mismo. Es aquí donde la culpa superficial da paso a la vergüenza profunda, una emoción que, según Jung, puede ser una gran maestra si se le permite. La vergüenza no le dice hiciste algo mal, sino no fuiste suficiente. Ese sentimiento lo atraviesa por completo, sobre todo al recordar cómo tú creías en él, cómo veías un potencial que él mismo se negó a cultivar. La pregunta que lo atormenta en sus horas más oscuras ya no es por qué te fuiste, sino ¿por qué no pude convertirme en el hombre que ella ya veía en mí? Y ese es el verdadero fracaso que le duele. No solo te extraña a ti, extraña desesperadamente a la versión de sí mismo que solo existía gracias a tu fe, a ese hombre valiente y amoroso que tú veías y que él, por miedo o por negligencia, nunca se atrevió a ser. Tu ausencia le arrebató el único espejo que le mostraba al héroe que pudo haber sido. Frente a este doloroso despertar, el hombre se encuentra en la bifurcación más importante de su vida, una que Jung llamaría el umbral de la individuación. Aquí se le presentan dos caminos radicalmente distintos, el de la transformación o el de la repetición. Unos pocos, los verdaderamente valientes, eligen el arduo camino de la transformación. No lo hacen para recuperarte, pues entienden que ya es tarde, sino porque el dolor de reconocerse como el hombre que te dejó ir es tan profundo que no pueden soportar seguir siendo esa persona. Empiezan a observar sus patrones, a cuestionar su miedo al compromiso, a entender por qué sabotean la intimidad. Es un proceso humillante y solitario, pero es el único que conduce al crecimiento real. Estos hombres usan tu ausencia como el cincel que esculpe una nueva conciencia, una que nace de la pérdida más significativa de sus vidas. Pero seamos honestos, la mayoría, como advertiría Jung, tropieza en esta encrucijada y elige el camino de la repetición. Es la ruta más fácil, la que ofrece un alivio inmediato. En lugar de enfrentar su vacío, lo proyectan sobre la siguiente persona que aparece. Cambian de rostro en su cama, pero no de conciencia en su alma. Se convencen a sí mismos de que el problema eras tú, tu intensidad, tus expectativas. La nueva relación se convierte en un parche temporal para sus heridas no sanadas. Repiten las mismas excusas, las mismas actitudes evasivas, los mismos miedos. Aparentan estar felices, publican fotos, siguen adelante en la superficie, pero en el fondo no avanzan. Solo se mueven en círculos, atrapados en el mismo patrón emocional roto. Y en sus momentos de honestidad, saben que cambiaron oro por latón, que perdieron algo auténtico y profundo que no volverán a encontrar fácilmente. Por eso es crucial que entiendas la verdadera naturaleza de tu partida. Existe esta idea errónea de que la mujer que se va lo hace como un acto de poder, para demostrar que es superior. Pero la verdad, en la mayoría de los casos, es mucho más profunda y dolorosa. No te fuiste para demostrarle nada a él, te fuiste porque ya no te quedaba nada más que dar, sin traicionarte a ti misma. Tu amor, como diría Jung, nació de una vulnerabilidad auténtica. Te quedaste, a pesar de las inconsistencias y los silencios, no por falta de dignidad, sino por un exceso de fe. Creíste en su potencial, apostaste por unos otros hasta que seguir haciéndolo se convirtió en un acto de autoabandono. Tu partida no fue el fin de tu amor por él, fue el glorioso y necesario comienzo de tu amor por ti. Él no solo perdió a una mujer, perdió el ecosistema emocional que tú, pacientemente, construiste para él. Perdió ese espacio seguro, donde la mejor versión de sí mismo, esa que tú veías con tanta claridad, tenía permiso para existir. Cuando esa versión idealizada se queda sin tu mirada, que la sostenga, él no solo te extraña a ti, extraña desesperadamente en quién podría haberse convertido a tu lado. Irte no fue una demostración de poder,
sino el acto final de un amor tan profundo que exigía protegerse a sí mismo para no extinguirse. Fue tu alma diciendo: a mí habría quedado si hubieras estado dispuesto a crecer conmigo. Pero como no lo estás, debo irme para poder florecer. Joan, y en esa decisión no hay venganza, solo una sanación ineludible y valiente. Así que, si ya te fuiste, o estás a punto de hacerlo, que esto quede grabado en tu corazón. No eres la villana por elegir tu paz. No eres fría por poner límites. No eres débil por haber amado tanto tiempo. Eres inmensamente valiente por haber soltado lo que se negaba a crecer contigo. Lo que él sienta o haga, con el silencio que dejaste, ya no es tu responsabilidad. Su camino, ya sea de transformación o repetición, le pertenece solo a él. Tú, en cambio, al elegirte, has elegido volver a casa, a ti misma. Como decía Jung, no eres lo que te pasó, eres lo que eliges ser a partir de ello. Y tú has elegido ser completa de nuevo, no porque él mereciera perderte, sino porque tú, sin lugar a dudas, mereces reencontrarte. Recuerdan, tu partida no fue el final de la historia, fue el inicio de tu regreso a ti misma. El silencio que dejaste atrás dice más que cualquier palabra que alguna vez intentaste pronunciar. Ahora, quiero escucharte a ti. Tu historia es una fuente de fuerza para muchas otras personas. Responde en los comentarios qué descubriste sobre ti misma en el momento en que finalmente elegiste tu paz. Comparte tu experiencia. Creemos una comunidad de apoyo aquí mismo. Si este mensaje ha tocado tu alma y buscas más contenido que entienda la profundidad de tus emociones, haz tu parte. Suscríbete ahora al canal y activa la campana de notificaciones. Es la única forma de asegurarte de que no te perderás nuestras próximas reflexiones transformadoras. Y antes de que te vayas, haz clic en el video que aparece ahora en pantalla. Es la continuación perfecta para este viaje de autoconocimiento. Un fuerte abrazo.